Les invito a regresar al libro de Malaquías, hermanos. Malaquías capítulo 2. En la lectura bíblica estuvimos leyendo del versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. Quiero que noten lo que dice Malaquías 2:17, y si es tan amable le invito a leer conmigo este versículo, hermano, este solo versículo, Malaquías 2:17. Léalo conmigo. Dice la escritura: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué palabras las que pronuncia el profeta de parte de Dios? El profeta le dice al pueblo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, hermanos. Tremendas palabras las que recibe el pueblo de parte de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, muchas gracias por su preciosa palabra. Le pido, Señor, que en estos siguientes minutos tenga bien hablar a nuestras vidas, tocar nuestros corazones, mi Señor, para seguir la exhortación que usted nos da a través del profeta Malaquías. Le pido, Señor, que se glorifique en la predicación, pero de manera especial, Señor, en las decisiones que se han de tomar en respuesta a la predicación de su palabra. Señor, como pueblo suyo, estamos muy necesitados, Padre, y les suplico que obre en cada corazón, Señor, que nada sea un estorbo, que nada nos distraiga, Señor, de escuchar lo que usted nos quiere dar en esta hora. Ayúdenos, Padre, se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una de las cosas, hermanos, que vemos de manera muy clara, no aquí en Malaquías, sino en toda la Biblia, es que constantemente encontramos, hermano, batallas, guerras, luchas en toda la palabra de Dios. De principio a fin encontramos una lucha, hermano. Podemos decir con certeza que desde que el hombre entró en pecado, desde que el pecado entró en el mundo, desde la caída de Adán y Eva, el hombre vive en una constante guerra, en constante conflicto. El libro de Santiago claramente nos dice que el origen de las guerras viene de nuestras pasiones, las cuales combaten con nuestros miembros. Hermano, la Biblia nos deja ver que toda persona tenemos pasiones dentro de nosotros que nos llevan al pecado, que nos llevan a ofender a Dios, que nos llevan a vivir en constante conflicto, en constante lucha. Eso quiere decir, hermano, que antes de entrar en conflicto con alguien más, mi primer conflicto es conmigo mismo. Y dicho sea de paso, hermano, quienes viven en paz con Dios y tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, son personas que buscan encaminar toda circunstancia a estar en paz. Son personas pacificadoras, hermano. Ahora, tenemos que preguntarnos, al pensar en nosotros mismos, hermano, si vivimos en constante conflicto, si vivimos en constante lucha, hermano, ¿dónde se concentran nuestras batallas? Hermano, ¿dónde se concentra nuestra principal lucha? ¿Cuál es el principal campo
de batalla en el cual constantemente estamos, hermano, luchando, debatiendo, buscando ganar. ¿Dónde está el campo de batalla, hermano? ¿Sabe dónde se concentra nuestro campo de batalla? La respuesta es, hermano, en nuestra mente. Hermano, antes de luchar con alguien más, constantemente vivimos luchando en nuestra mente. La realidad, hermano, es que sostenemos una lucha mental increíble. Podemos decir, hermano, a diario nos encontramos mentalmente luchando terriblemente. Unos días son más tranquilos, hermano. Otros días son bien complicados. Pero es una realidad, hermano, que constantemente estamos luchando. Ahora, hay un detalle muy importante que debemos considerar, hermano. Debemos dividir la humanidad en dos partes, hermano. Debemos tener en mente que toda la humanidad la podemos dividir en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes, hermano? Sencillamente, creyentes y no creyentes. El sistema en el que vivimos puede dividir el mundo de manera muy diferente. El sistema en el que vivimos, hermano, divide el mundo en ricos y pobres, buenos y malos, sanos y enfermos, conservadores, liberales, personas muy cultas, personas ignorantes, religiosos, ateos. Pero al final de la vida, todo se resumirá, hermano, en creyentes o no creyentes. Porque lo que lleva a una persona a tener la seguridad de la vida eterna es lo que lleva a una persona a tener la salvación. No es lo que el mundo y la sociedad dicen, hermano. Lo que lleva a una persona a tener la seguridad del alma es lo que Dios dijo en su palabra, hermano. Y yo le pregunto, ¿qué nos garantiza una seguridad, hermano? De acuerdo a la Biblia. ¿Qué nos da una seguridad de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo a lo que la Biblia dice, lo que da una seguridad al hombre, hermano, es el creer en Cristo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Para que todo aquel que en él cree, no que, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la Biblia dice que quien cree en Cristo tiene vida eterna. Y el que no cree, hermano, la ira de Dios vendrá sobre él. Escúcheme, por toda la eternidad, hermano. Al final de nuestra vida, lo que realmente tendrá importancia no es a qué partido político pertenecíamos, a qué clase social pertenecimos, qué apellido tuvimos, qué religión profesamos. Al final de la historia de cada persona, lo que contará es, ¿creyó en Cristo o no creyó en Cristo? Hermano, personas ricas, personas pobres, personas estudiosas, estarán en el infierno, como también estarán, hermano, en el cielo. ¿Qué determinará dónde estaremos? ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos con Cristo? Hermano, ¿por qué le digo esto? ¿Cuál es la lucha de toda persona, hermanos? ¿Cuál es la lucha
Vamos a verlo de esta manera. ¿Cuál es la lucha de la persona no creyente, hermanos? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la guerra que hay en el interior de la persona no creyente? Lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Cuál es la lucha interior de la persona no creyente? Ahora, es necesario definir a qué nos referimos con creyente y no creyente. Hermano, la realidad es que en el sentido estricto de la palabra, todos somos creyentes, hermano. Toda persona somos creyentes. Déjeme decirle lo siguiente. Los ateos son creyentes, hermano. ¿A qué me refiero? Toda persona creemos algo, hermano. Toda persona creemos algo. Toda persona defiende sus ideales. Toda persona defiende sus convicciones. Ahora, pero bíblicamente hablando, el término creyente, hermano, se refiere a la persona que ha tenido un encuentro con Dios. El término creyente se refiere a la persona que ha nacido de nuevo. La persona que por gracia de Dios, hermano, ha recibido la salvación a través de la fe. Mire, escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Hay personas que profesan X religión y son personas muy consagradas, hermano, muy dedicadas a su religión, hermano. Por ejemplo, personas, hermano, mire, los testigos de Jehová, hermano, para ocupar una posición dentro de su organización, tienen que andar en las calles, hermano, 20, 24 horas, 30 horas, 40 horas, predicando su mensaje. Hermano, la religión popular de nuestro país, hay personas que hacen mandas de subir un cerro de rodillas, de caminar cientos de kilómetros. Escúcheme, podemos decir, son personas muy creyentes de su religión, no de Cristo, hermano. Porque una persona creyente a la luz de la Biblia, hermano, tiene su fe y confianza en la obra que Cristo hizo por nosotros y entendemos, no hay necesidad de hacer más, hermano. No hay necesidad de hacer más, hermano. La persona no creyente, la persona incrédula, de acuerdo a la Biblia, es aquella persona que en su mente puede decir, yo le creo a Dios, yo estoy con Dios, yo confío en Dios, pero nunca han tenido, hermano, un encuentro con Dios para experimentar el nuevo nacimiento del cual habla la Biblia, hermano. Personas pueden hacer muchas cosas para su religión, entre comillas digo, hermano, para su Dios, pero a la luz de la Biblia no son creyentes, hermano. Ahora, ¿cuál es la lucha, hermano? ¿Cuál es la verdadera lucha del no creyente? Y por cierto, déjeme decirle, la mayoría de las personas no creyentes ni siquiera entienden, hermano, la lucha que están sosteniendo. La persona sin Cristo lucha cada día por tratar de estar en paz, hermano, por tratar de tener una estabilidad económica, por tratar de disfrutar el mundo. Hermano, una persona sin Cristo está tratando de hacer por sus fuerzas todo aquello que ellos consideran, hermano, que les va a llevar a estar en paz. Hermano, la persona sin Cristo no entiende que Dios dijo. Fíjese lo que Dios dijo, hermano. ¿Qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, pero ¿qué, hermano? Pero perdiere su alma. Hermano, la gente sin Cristo, él no entiende tal cosa. Dios dijo, ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Si tiene todas las posesiones que el mundo desea. Y por cierto, muy creyentes. Hermano, ¿por qué muchas personas, hermano, son muy filantrópicas, pudiéramos decir, hermano, ayudando a un montón de causas? ¿Sabe por qué? Para callar su conciencia. No estoy diciendo que sea malo, hermano, ayudar. El punto es cuál es la motivación para ayudar. ¿Cuántas personas, hermano, no están dispuestos a donar millones y millones? Mire, escuché entre semana, hace unos días, un reportaje de un artista famoso, hermano, que actuó en la película de Matrix, si no estoy seguro, hermano. Donó el 70% de sus ganancias, hermano, para la causa del cáncer. Y ese 70% eran varios millones, no de pesos, de dólares. Hermano, ¿de qué sirve todo eso si no hay salvación? ¿De qué sirve donar millones y millones a una causa? ¿De qué sirve hacer grandes esfuerzos si no se tiene a Cristo? Si no hay salvación, ¿de qué aprovecha el hombre que haga un montón de cosas si al final del día pierde su alma? Hermano, la verdadera lucha que tiene la persona sin Cristo tiene que ver, hermano, con el deseo que Dios tiene de salvarles, hermano, de llevarles a ser verdaderos creyentes. Vea lo que dice, no pierda Malaquías, pero vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con Malaquías? Ahorita me va a entender, hermano. Mire 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que ¿qué está encubierto, hermano? Entre los que se pierden. Mire versículo 4, en los cuales el que de este siglo, hermano. Ahora, la palabra Dios, ¿cómo está escrita, hermano? Con minúscula. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra Dios con minúscula, hermano? A Satanás. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el que, hermano, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, ¿cuál es la verdadera lucha del inconverso? ¿Cuál es la verdadera lucha del no creyente? Hermano, ¿qué nos dice la Biblia de Dios? Que Él vino a buscar y a salvar, hermano, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Hermano, ¿qué es el principal deseo de Dios hacia el inconverso? Hermano, el principal deseo de Dios hacia cada persona no es enriquecerle. El principal deseo de Dios hacia cada persona no es darle una gran casa, no es hacerle muy famoso en el mundo. ¿Se acuerda cuando 4 hombres llevaron a un paralítico frente a Jesús? Hermano, estos 4 hombres cargaron al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. ¿Con qué intención, hermano? Que Cristo le sanara la enfermedad de sus pies. ¿Y qué dijo Cristo? Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hermano, ¿esos 4 hombres llevaron al paralítico para que Cristo le perdonara sus pecados?
No, ¿a qué lo llevaron? Con la intención de que Cristo tocara sus piernas, de que Cristo mencionara algunas palabras y este hombre pudiera ponerse de pie y caminar y hacer su vida normal. Pero ¿qué dijo Cristo? Que al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Hermano, ¿cuál es el principal deseo de Dios hacia toda persona? Salvarles, hermano, salvarles. Hermano, ¿de qué sirve una persona millonaria en el infierno? ¿De qué sirve una persona con todo el conocimiento del mundo si va a estar en el infierno? Cristo lo dijo: ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Hermano, ¿cuál es la principal lucha del inconverso? Es una lucha, hermano, donde Cristo quiere alumbrarle con la salvación, pero el Dios de este siglo, hermano, quiere seguirle manteniendo en oscuridad. Fíjese, el Dios de este siglo cegó, ¿qué, hermano? El entendimiento. La palabra entendimiento tiene que ver con ¿qué, hermano? Con nuestra mente. La palabra entendimiento tiene que ver con la forma, la manera, cómo yo veo las cosas. Hermano, ¿qué dice la mayoría de la gente allá afuera? Es que yo pienso, es que yo creo que para ir al cielo es para salvarme. Tengo que hacer esto y aquello. Pero fíjense, yo pienso, yo creo. Hermano, ¿cuántos no veneran a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Por qué? Hizo cosas increíbles, hermano. Estuvo con leprosos y ayudó a un montón de causas. Pero si no recibió a Cristo, hermano, está en el infierno, hermano. Está en el infierno. Hermano, ¿cuál es la principal lucha del inconverso? Una lucha, hermano, donde Cristo quiere salvarle. Y el Dios de este siglo quiere seguirle manteniendo cegado. Quiere seguirle manteniendo ocupado, hermano, tratando de vivir la mejor vida, tratando de obtener los mayores recursos, el mayor placer. ¿Para qué? Para vivir una buena vida terrenal. Pero después de que termina la vida terrenal, ¿qué sigue, hermano? ¿El infierno? ¡El infierno! ¿De qué le sirve al hombre vivir una excelente vida si va a abrir sus ojos en el infierno? Hermano, ¿cuál es la principal lucha del inconverso? Es la lucha donde Cristo quiere salvarle, pero el Dios de este siglo quiere seguirle manteniendo cegado. Hermano, no es el tema, pero nada más déjeme mencionarle cómo puedo ayudar al inconverso en su lucha. Compartiéndole el evangelio, hermano. Compartiéndole el evangelio. Compartiéndole el evangelio. ¿No dice la Biblia que no hay otro camino? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es la única manera de ayudarles? Dándoles el evangelio, hermano. Dándoles la luz de Cristo, la salvación. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Si usted quiere echarles porras en sus planes, está bien, hágalo, hermano. Pero el único medio que puede cambiar su eternidad es el evangelio, hermano. El evangelio. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es la lucha del verdadero creyente? ¿Cuál es la lucha del verdadero creyente? Ya me estoy acercando a Malaquías, hermano. ¿Cuál es la lucha del verdadero creyente? El no creyente es una lucha donde Cristo quiere salvarle y el Dios de este siglo quiere seguirle manteniendo entretenido, lejos del evangelio, fuera de Cristo. Pero ¿cuál es la lucha de la persona que ya está en Cristo? Hermano, como creyentes, ahora que conocemos a Dios, ¿sabe qué es una de nuestras luchas?
por hacer lo correcto. ¿Por qué, hermano? ¿Estamos buscando despojarnos del hombre malo? ¿Estamos buscando despojarnos de las prácticas pecaminosas que teníamos? ¿Y estamos buscando hacer lo correcto para vivir como la nueva criatura que ahora somos? ¿Estamos o no estamos, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermano? Nueva criatura es. Entonces, una de las luchas que tenemos es buscando hacer lo que corresponde a las nuevas criaturas, hermano, que ahora somos. Como creyentes luchamos, hermano, por mantenernos apegados a Dios en una correcta comunión con Él. Hermano, buscamos cada día, mire, mantenernos apegados a la Biblia. Buscamos cada día mantenernos en oración. Buscamos cada día, hermano, estar conectados con Dios. Pero déjeme llegar a esto, hermano. Creo que una de las principales luchas, hermano, una de las principales luchas que tenemos cada día uno de nosotros, como lo dije al principio, está en nuestra mente. ¿Cuál es la lucha del cristiano en su mente? La lucha del cristiano en su mente tiene que ver, escuche esto, hermano, con lo que pensamos de Dios y lo que Él dijo que haría. Lo voy a repetir. La principal lucha que tiene el creyente tiene que ver con lo que pensamos de Dios y con lo que pensamos de las cosas que Él dijo que haría. Hermanos, es fundamental, es clave en la vida del creyente siempre mantenernos pensando correctamente. Lo voy a repetir, hermano, es fundamental, es clave que el creyente siempre se mantenga pensando correctamente. Y eso tiene que ver, hermano, con permitir que los pensamientos que controlan nuestra vida, escúcheme, vengan de la bendita palabra de Dios, hermano. La lucha del creyente es por mantenerse pensando correctamente. Hermano, ¿sabe cómo deben de ser los pensamientos del cristiano? Bíblicos. Hermano, el cristiano debe pensar bíblicamente. El cristiano ya no debe promover sus ideas. Mira, hermano, cada quien tenemos una ideología. Cada quien tenemos nuestra filosofía de vida, hermano. Hermano, cada persona, sin darse cuenta, tiene su propia filosofía de la vida. ¿Sabe cómo debe funcionar el creyente? Buscando adoptar, hermano, una filosofía bíblica. ¿Sabe qué debe distinguir al creyente? Los pensamientos bíblicos que con el paso del tiempo ha ido adoptando. ¿Sabe cuál es la lucha del creyente, hermano? Pensar bíblicamente o pensar, tome nota de esto, o pensar de acuerdo al razonamiento de las circunstancias que estamos viviendo en el momento, hermanos. El día jueves platicaba con un muchacho, hermano, que me pedía algunos consejos o sugerencias para tratar con su hermano, que es ateo. Hermano, nadie nace siendo ateo. Dígame, ¿qué niño, hermano, qué niño defiende desde que tiene uso de razón? Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Hermano, una de las cosas más sencillas es poder enseñarle a un niño, hermano, sobre la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la mente del niño
Ahora, es inocente, pero con una naturaleza pecaminosa. Esa criaturita inocente, hermano, le enseñamos principios bíblicos. Le enseñamos principios bíblicos. Y los va a defender a capa y espada, hermano. Mire, recuerdo que hace varios años, hermano, falleció un cuñado de mi mamá, hermanos. Y allá en Cananea, y me llamaron a predicar, hermano, al funeral de mi tío. Y hermano, estábamos en casa de la hija de mi prima, de la hija de mi tío, íbamos a comer, hermano. Y recuerdo que mi hijo Octavio, hermano, tenía 3, 4 años, hermano, y él me dice, papá, no les vas a... Y esto lo dijo, hermano, enfrente de todos y en voz alta, hermano. Papá, no les vas a compartir a todos ellos, porque si se mueren se van a ir al infierno. Y yo dije, ¿quién es el papá de este mocoso que está aquí diciendo tal cosa? Hermano, y ese pequeñito de 3, 4 años, ¿de dónde agarró esas ideas? De lo que le enseñaron en la iglesia, de lo que le enseñaron sus padres. Hermano, nadie nace siendo ateo. Hay un momento en la vida de la persona, escúcheme, donde por juzgar las circunstancias, juzgar a Dios en base a las circunstancias, una persona decide dejar de creer en Dios. Hermano, personas que decidieron dejar de creer en Dios no es porque estaban viviendo su vida bien chévere. Personas que decidieron dejar de creer en Dios es porque pasaron por alguna tragedia, es porque experimentaron la muerte del papá, de la mamá, de los hijos. Son personas que terriblemente, injustamente fueron violadas, abusadas, algo les pasó y en su juicio de las circunstancias, sin pensar en la Biblia, ¿qué fue su conclusión? Dios no existe. Dios no existe. Hermano, es terrible situaciones así, es injusto situaciones así, pero escúcheme, como creyentes, hermano, como creyentes, nuestro pensamiento debe ser siempre bíblico, hermano. Siempre debemos pensar en toda circunstancia, en el matrimonio, mis pensamientos deben ser bíblicos. Como padre, mis pensamientos deben ser bíblicos. Como hijo, mi pensamiento debe ser bíblico. ¿Sabe por qué hay tantos ladrones en las empresas? Porque no piensan bíblicamente. Hermano, en toda situación, nuestro pensamiento debe ser bíblico. ¿Y sabe cuál es la lucha del creyente? Pensando en la Biblia o juzgando a Dios en base a las circunstancias de la vida. Tengamos en mente lo siguiente, hermano. Cuando una persona no está pensando correctamente, esa persona no está capacitada para actuar correctamente. Esa persona no está capacitada, hermano, para hablar correctamente. Cuando no estamos pensando de manera bíblica, de manera correcta, a la luz de la Escritura, cuando no estoy permitiendo que el bendito Espíritu de Dios controle mis pensamientos, cuidado con mis palabras, cuidado con mis acciones. Y todo lo dicho anteriormente, hermano, para llegar al versículo 17. Mire, Malaquías 2:17, hermano. Malaquías 2:17. Fíjese lo que dice el Señor, hermano. Malaquías 2:17. Dice la Biblia, ¿habéis hecho qué, hermano? Cansar a Jehová. ¿Con qué, hermano? Con vuestras palabras. Ahora, hermano, el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué, hermano? Habla la boca. ¿Qué dice el Señor? ¿Habéis hecho cansar a Jehová? ¿Con qué, hermano? Con vuestras palabras. Hermano, si el pueblo no estaba hablando bien,
¿Cómo era el actuar del pueblo, hermano? ¿Alguien puede hablar bien? ¿Alguien puede? Ahora, tome nota de esto, hermano. Las palabras que el pueblo estaba mencionando no eran hacia los profetas. Las palabras del pueblo no eran hacia las demás personas. Las palabras equivocadas que el pueblo hablaba, ¿hacia quién eran, hermano? Hacia Dios. Mire, hermano, personas pueden en su ignorancia no tener cuidado de referirse a los demás, pero a veces hasta los más impíos, hermano, tienen cuidado cómo se refieren a Dios, hermano. ¿Cierto o no cierto, hermano? Ahora, el pueblo no tenía el más mínimo cuidado en cuanto a sus palabras hacia Dios. ¿Qué dicen ellos, hermano? ¿Qué les dice el Señor? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Sabe qué dice? No lo busque por razón de tiempo, pero ¿sabe qué dice Isaías 40:28? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó todas las cosas? Y dice la Biblia, el que no se fatiga con cansancio. ¿Sabe qué dice Isaías? Que Dios no se cansa. ¿Y qué dice Malaquías, hermano? Que Dios se cansó. ¿Hay contradicción, hermano? No hay contradicción. Entonces, ¿cuál es la explicación? En Isaías, la Biblia dice que Dios no se cansa de ayudarnos, hermano. Dios no se cansa de darnos fuerza. Dios no se cansa de brindarnos auxilio, socorro. Pero ¿sabe de qué sí se cansa Dios, hermano? Dice ahí, hermano, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Con vuestras palabras. ¿Sabe de qué sí se cansa? De las groserías del pueblo, hermano. ¿Sabe de qué sí se cansa? De la majadería del pueblo, hermano. Ahora, ¿en qué se había cansado el Señor, hermano? ¿En qué se había cansado el Señor? Mire versículo 17. Versículo 17, hermano. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Aquí está la clave. En que decís, cualquiera que, hermano, que hace mal, agrada a quién. Y en tales se complace. O si no, ¿qué, hermano? Ahora, ¿qué le dije ahorita, hermano? ¿Cuál es la principal lucha que el hombre tiene, hermano? Con sus pensamientos y específicamente nuestros pensamientos, hermano, hacia Dios y hacia las cosas que Él dijo que haría. Hermano, ¿qué está diciendo el profeta? Mire, ya hemos hablado anteriormente sobre esto, pero déjeme decirle, hermano, el pueblo de Dios por fuera parecía que todo estaba bien, pero era la pura finta, hermano. Era la pura apariencia. Ellos se habían apartado de Dios. Los sacerdotes se habían apartado del Señor, hermano. Y dice la Biblia que ellos estaban siendo oprimidos. La langosta venía, se comía las cosechas. En pocas palabras, hermano, al pueblo de Dios le estaba yendo como en feria, hermano. ¿Y sabe a quién le estaba yendo bien aparentemente? Si estamos aquí, hermanos. ¿A quién le estaba yendo bien aparentemente, hermano? ¿A quién le va bien aparentemente en nuestra sociedad, hermano? A los impíos. A los impíos. ¿Y qué pensaba el pueblo? ¿Qué pensaba el pueblo, hermano? ¿Qué decía el pueblo? Mire la barbaridad que decía el pueblo. Cualquiera que hace mal, ¿qué, hermano? Agrada a Jehová. Agrada a Jehová.
Y en los tales que Jehová se complace, o si no, ¿dónde está el Dios del juicio? Hermano, ¿qué está diciendo el pueblo? ¿Qué pensaba el pueblo? A los creyentes nos está yendo como en feria. A los creyentes estamos batallando, estamos sufriendo, estamos experimentando cosas terribles. ¿Y cómo les está yendo a los inconversos? Están prosperando, les va bien. ¿Qué dice el Salmo 73, hermano? Por razón de tiempo no voy ahí, pero ¿qué dice el Salmo 73? Casi se deslizaron mis pies, casi pinto el monumento, hermano. ¿Por qué? Porque mis ojos se fueron detrás de los impíos. Cómo ellos siguen sus gustos, cómo ellos no se restringen para nada. Ellos cumplen sus deseos con creces. ¿Y nosotros? ¿Nosotros no? ¿Qué dice el salmista? Casi se deslizaron mis pies yendo detrás de los impíos. ¿Qué dice el pueblo en el tiempo de Malaquías? Los malos tienen la razón. Los malos tienen la bendición de Dios. Cualquiera que hace lo malo agrada a Dios. ¿Sabe qué llegaron a pensar estos cabezones, hermano? ¿Sabe qué llegaron a pensar? Dios ama a los impíos y aborrece a los creyentes. Dios ama a los impíos y aborrece a los creyentes. Déjenme hacer un paréntesis aquí para decirle esto, hermano. Esta semana Dios me llevó a la siguiente conclusión. Nada profunda a lo mejor, hermano, pero es mi conclusión. ¿Sabe por qué sufre el creyente, hermano? Por dos razones simplemente, simple y sencillamente, hermano. Número uno, para dar gloria a Dios. Y número dos, hermano, para testimonio de los inconversos. Hermano, el inconverso echa toda la carne al asador, a la vida temporal, hermano. ¿Qué le espera al creyente? ¿Qué le espera al creyente? Una eternidad con Cristo. Hermano, cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida es pasajero. Por eso Pablo dice leve tribulación momentánea. Por eso Pedro dice, aunque tengamos que sufrir un poco de tiempo, ¿qué nos resta, hermano? Una eternidad donde no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay dolor. Hermano, para el inconverso, su paraíso es ahorita. ¿Qué sigue después para él? Un lugar de eterna perdición, alejados de Dios, alejados de su presencia. Hermano, ¿qué va a hacer pensar al inconverso? ¿Por qué ellos sufren y hasta están contentos? ¿Por qué ellos batallan tanto y hasta pueden cantar alegremente? ¿Por qué ellos pasan por tanta dificultad y parece que se sacaron la lotería? Hermano, porque nuestra esperanza está en la eternidad, no aquí. Nuestra vida terrenal es un suspiro, nos resta la eternidad, hermano. Querido hermano, ¿qué había sucedido con la gente de Malaquías? Pensaba que Dios, hermano, le había dado la espalda al creyente, que Dios aborrecía al creyente y que amaba al impío. Hermano, lo dice el texto. ¿Puede notar hasta dónde no llegaban? Claramente lo dice el texto. ¿Y cómo termina ese texto? Miren Malaquías 2:17, la última pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Hermano, esa pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Es en un tono de sarcasmo, como diciendo, si Dios dice que es tan justo, ¿por qué no ha obrado justicia? Si Dios dice que es tan correcto y tan justo, ¿por qué no ha hecho nada? Y yo le pregunto, hermano, ¿cuándo en el mundo las cosas se han hecho en nuestro tiempo? ¿Cuándo en el mundo las cosas son a mi manera? ¿Cuándo en el mundo las cosas serán cuando yo digo? Nunca, hermano. Siempre es en el tiempo de Dios. ¿Cómo respondió, hermanos, el Señor?
Y sobre esto vamos a ver el siguiente domingo. Déjenme mencionarlo nada más. ¿Cómo respondió el Señor? Mire la última pregunta del 17. La última pregunta del 17. ¿Dónde está el Dios de justicia? Mire versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío, ¿qué, hermanos? El cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mire versículo 5, hermano. Y vendré a vosotros, ¿para qué, hermano? Dice la Biblia, vendré para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, el pueblo pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Sarcásticamente. Mira, profeta, a los malos Dios los ama, Dios los está tratando bien, y a los buenos nos está yendo mal. ¿Y cómo responde el Señor, hermano? ¿Cómo responde el Señor? Dice la Biblia, he aquí yo envío mi mensajero. Hermano, ¿de qué mensajero está hablando, hermanos? ¿De qué mensajero está hablando, hermano? ¿De quién está hablando aquí Malaquías, hermano? ¿Sabe de quién está hablando aquí Malaquías, hermano? De Juan el Bautista, hermano. ¿Qué sigue de Malaquías, hermano? El Evangelio de Mateo. Malaquías cierra el telón del Antiguo Testamento. Y, hermano, ¿quién es después de Malaquías? ¿Quién fue el siguiente profeta, hermano? Juan el Bautista, hermano. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino para el Señor Jesucristo. Hermano, haciendo una comparación, en aquel tiempo esperaban la primera venida de Cristo. Hermano, nosotros podemos, como en el tiempo de Malaquías, decir, ¿dónde está el Dios de juicio? ¿Dónde está el Dios de juicio? ¿Sabe cómo respondería el Señor? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué, hermano? Y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe cómo podía responder el Señor? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Hermano, en aquel tiempo ellos esperaban a quién, al Mesías, y ciertamente años después vino el Mesías, hermano. ¿A quién esperamos nosotros? También al Mesías, hermano. Esperamos también al Mesías. ¿Cuándo vendrá, hermano? No lo sabemos, hermano. Pero el hecho de que Él ha tardado, si lo podemos decir así, hermano, no quiere decir que Dios es injusto. No quiere decir, hermano, que Dios ama al impío y aborrece al creyente. De ninguna manera. Ahora, déjeme terminar con una aplicación, hermano. Déjeme terminar con esto. ¿Qué hacer para no caer en el error del pueblo del tiempo de Malaquías? Hermano, si estuvo dormido en todo el resto del mensaje, présteme atención aquí, hermano. Si estamos aquí, algunos llegaron bien coquetos el día de hoy, haciéndome ojitos. No me hagan ojitos, hermano, mejor présteme atención. Hermano, ¿qué hacer para no caer en el error de la gente del tiempo de Malaquías? Ahora, nada más para los que estuvieron dormidos. ¿En qué error cayeron en aquel tiempo? Estaban pensando mal de Dios. ¿Qué estaban pensando mal de Dios? Dios ama a los impíos y parece que la trae contra los creyentes. ¿Qué dijo Dios? Que haría juicio, que haría justicia. ¿Y quién ratifica Malaquías? Lo que Dios dijo lo va a hacer. Y dio especificaciones que se cumplieron con Juan el Bautista. Ahora,
Hermano, la principal lucha del creyente es en la mente. ¿Qué hacer para no caer en ese error, hermano? Mire, se lo voy a decir muy sencillo, hermano. Hay que hacer lo correcto. Pero déjeme decírselo más específicamente. Hay un mandamiento, hermano, y no es el de amar a Dios, está conectado con él. Hay un mandamiento conocido por todos o la gran mayoría, pero parece que nos lo untamos, hermano, y lo ignoramos vilmente. ¿Cuál es ese mandamiento? Es más, algunos hasta de memoria lo saben, incluyome, yo me lo sé de memoria. Y yo sé que muchos lo saben de memoria, pero lo ignoran, hermano. ¿Cuál es el mandamiento que nos va a hacer, hermano, que no caigamos en el error que cometieron en el tiempo de Malaquías? ¿Cuál es ese mandamiento, hermano? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme a todo lo que ahí está escrito. Entonces, o hasta entonces, harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 3 cosas. Número 1, hagamos lo correcto. De acuerdo a ese texto, ¿qué es lo correcto? Hermano, meditemos en la Biblia día y noche. Meditemos en la Biblia día y noche. Escuche lo que le voy a decir. Cuando somos obedientes a meditar la Biblia sigue trabajando. Escuche, la Biblia sigue trabajando, aunque esté cerrada y guardada. Hermano, ¿qué debemos hacer cada día? Ir a la Biblia. Cerramos la Biblia. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Meditando en ella. Meditando en ella. No me digan que sí lo hacemos, porque por las burradas que a veces hacemos, contradice lo que dice el mandamiento. Si siempre lo hiciéramos, no saldríamos con las barbajadas que a veces hacemos, hermano. Esa de barbajadas fue palabra que me acabo de inventar, hermano. No hagamos barbajadas, hermano. No sé de dónde me la saqué, pero ahorita la acabo de inventar, hermano. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en la Biblia. Hermano, eso quiere decir todos los días debo leer la Biblia. Pastor, y si no tengo tiempo, saque de su mente esa mentira diabólica. Saque de su mente esa mentira que viene del mismísimo infierno, hermano. No tengo tiempo, mire, para tragar si tenemos tiempo, hermano. Dígame si no. ¿Y por qué para leer la Biblia no? Para ver la tele, sí tenemos tiempo. ¿Por qué para la Biblia no? Para un montón de cosas, sí tenemos tiempo. ¿Por qué para la Biblia no? Hermano, esto va a cambiar nuestra vida. La Biblia va a cambiar la vida. Porque actúa en los creyentes, dice. Porque es viva y eficaz. Porque paz quebranta la piedra, hermano, porque transmite fe. ¿Qué es lo correcto? Meditar en ella día y noche. Eso me lleva a la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? Creer lo correcto. No puedo creer lo correcto si no medito en ella día y noche. Hermano, el meditar en ella todos los días, ¿sabe qué me va a llevar? A enseñarme lo que Dios dice. ¿Y sabe qué debo creer? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Hermano, eso nos quita de dudas, eso nos quita de conflictos, eso nos quita, hermano, de creer un montón de cosas, hermano, que el mundo anda diciendo y que después nosotros podemos adoptar y defender como si Dios lo dijera. ¿Qué es lo correcto? Meditar en ella día y noche. Eso me lleva a lo segundo, creer lo correcto, y eso me lleva a lo tercero. Dice la Biblia, para que hagas y guardes conforme a qué, a lo que en ella está escrito. ¿Cómo viene eso? Cuando medito en ella día y noche y me lleva a creer lo correcto. ¿Y sabe cómo vivimos, hermano? ¿Sabe cómo vivimos? De acuerdo a lo que creemos. Una cosa es decir lo que creo con la boca, pero ¿sabe qué es lo que realmente creemos? Lo que vivimos.
No me diga usted que para usted Dios es lo más importante si no tiene tiempo para Él. No me diga usted que para usted Dios es primero y no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para hacer lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Hermano, nuestra lucha principal está aquí. Está aquí. ¿Qué sucedió en el tiempo de Malaquías? Dios les dijo, me tienen cansados con sus palabras. ¿En qué te hemos cansado? En que ustedes dicen que Dios prospera al impío, que Dios ama al impío y que no hay juicio. No, hermano, sí hay juicio. Sí hay juicio. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al impío? No te impacientes a causa de los malignos, porque como la hierba verde pronto serán cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice la Biblia para el impío, hermano? Que el que no cree en Él, un día la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué dice la Biblia del creyente? Que tiene vida eterna, hermanos. Vida eterna. ¿Qué nos espera, hermano? Vida eterna. Y mientras estamos aquí, hermano, lo maravilloso que pudiera suceder en nuestra vida es que nuestro testimonio refleje que le conocemos a Él, que le creemos a Él, que vivimos para Él, hermanos. Vamos a orar.